El sonido de los golpes me despertó de golpe exactamente a las 2 de la mañana. Oí a mi hija gritando mi nombre, totalmente fuera de sí. Había cambiado todas las cerraduras hacía unos días por un motivo que ellos desconocían, pero que yo conocía perfectamente. Me incorporé en la cama con el corazón desbocado. Las manos me temblaban mientras buscaba las zapatillas a tientas en la oscuridad. Los golpes no cesaban. Cada impacto contra la madera retumbaba en toda la casa como un tambor de guerra. «Mamá, abre esta puerta ahora mismo». La voz de Lucy atravesaba las paredes. Era un grito desesperado, furioso, cargado de una rabia que jamás imaginé escuchar de mi propia hija. La niña a la que había criado con tanto amor, el bebé al que había mecido en brazos noches enteras, ahora aullaba mi nombre como si yo fuera su peor enemiga. Mi leva despacio. Las rodillas me crujieron con el movimiento. 68 años pesan mucho en el cuerpo, sobre todo cuando has trabajado todos los días de tu vida sin descanso. Me acerqué a la ventana del dormitorio y apenas corrí la cortina. Desde allí se veía la puerta principal. Lucy estaba delante, golpeándola con ambos puños. El pelo suelto, revuelto, y aunque no le veía bien la cara, sus movimientos delataban su estado. Estaba completamente descontrolada. A su lado estaba David, con algo en la mano. Poco después, mi yerno levantó lo que llevaba. Era un martillo grande de carpintero que brillaba bajo la luz de la farola. Se me heló la sangre. «Esta vez entramos sí o sí, te guste o no», gritó David con una voz fría que me puso la piel de gallina. No había duda en su tono, ni vacilación. Era una amenaza real, directa, peligrosa. Cerré la cortina y retrocedí. Las piernas apenas me sostenían. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que mi propia hija estuviera al otro lado de esa puerta intentando forzar la entrada a mi casa, a la casa que su padre y yo construimos con décadas de sacrificio? Respire hondo. No podía dejar que el pánico me paralizara. Me había preparado para este momento. Sabía que llegaría. Durante semanas había anticipado exactamente esta escena, aunque todas las noches rezaba para equivocarme. Empezaron los martillazos. El sonido metálico contra la cerradura me hizo dar un brinco. Intentaban forzar la entrada. David golpeaba con fuerza metódica, tratando de reventar el mecanismo. Pero yo había puesto cerraduras nuevas reforzadas de máxima seguridad. No iba a ser tan fácil. «Mamá, por favor». Lucy había cambiado de táctica. Ahora su voz sonaba suplicante, casi llorosa. «Solo queremos hablar contigo. Estamos preocupados. Abre la puerta». Mentiras. Todo mentiras. Yo sabía perfectamente lo que querían. Había visto los documentos. Había escuchado sus conversaciones cuando creían que dormía o que ya no me funcionaba bien la cabeza. Sabía exactamente lo que tenían planeado para mí. Me quedé quieta en medio del salón, envuelta en la bata, descalza sobre el suelo frío. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la tenue luz que entraba de la calle. Ya no me temblaban las manos. Había tomado una decisión hacía días y ahora solo tenía que ejecutarla. Entonces, detrás de mí, una voz tranquila dijo: «Déjalos entrar, Audrey. Yo abriré». Me giré despacio. Amelia estaba de pie junto a la entrada del pasillo. Mi amiga de toda la vida, la mujer que había sido mi vecina durante 30 años y que ahora era mi abogada de confianza. No venía sola. A su lado había un hombre con traje oscuro y maletín en la mano, y dos personas más que permanecían en la sombra del comedor. «¿Estás segura?», le pregunté en voz muy baja, apenas un susurro que se perdía entre los golpes que seguían resonando desde fuera. Amelia asintió con firmeza. Sus ojos grises me miraron con una mezcla de compasión y determinación. «¿Es ahora o nunca, querida? Ya han cruzado todas las líneas. Es hora de que vean las consecuencias». Asentí despacio. Tenía razón. No podía seguir escondiéndome en mi propia casa, viviendo con miedo de mi propia sangre. Si habían llegado hasta aquí a las 2 de la mañana con un martillo y amenazas, ya no había vuelta atrás. Caminé hacia la puerta principal. Cada paso parecía pesar una tonelada. Mis pies descalzos rozaban suavemente el suelo mientras me acercaba al lugar donde, al otro lado,
Esperaban 2 personas a las que una vez amé más que a mi propia vida. Por fin, David gritó al oír mis pasos cerca de la entrada. Ya era hora. Abre de una vez. Mi mano se posó en el pomo. Estaba frío, metálico, real. Por un segundo dudé. Durante un breve instante pensé en darme la vuelta, volver a mi habitación, taparme los oídos y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero no podía. Ya había llegado demasiado lejos. Giré el pomo despacio. El mecanismo se abrió con un clic suave. Tiré de la puerta hacia adentro y la abrí de par en par. La luz de la farola inundó el recibidor. Lucy y David se quedaron paralizados en el umbral, con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta, mirando no solo a mí, sino a las personas que tenía detrás. Amelia avanzó desde la sombra. El hombre del traje hizo lo mismo. Las otras 2 personas se colocaron a los lados, dejando ver su presencia. Todos se miraron en silencio. Buenas noches, Lucy. Buenas noches, David, dije con una voz que sonó mucho más firme de lo que me sentía por dentro. Pasad, por favor. Creo que tenemos mucho de qué hablar. El rostro de Lucy se puso blanco como el papel. Le temblaron los labios, pero no salió ningún sonido. David soltó el martillo. El golpe metálico contra el cemento del porche resonó en el silencio de la madrugada como una sentencia definitiva. Antes de seguir contándote lo que pasó esa noche, necesito que entiendas quién soy. Necesito que sepas de dónde vengo y lo que tuve que hacer para llegar hasta aquí, porque solo así comprenderás por qué lo que estaba a punto de suceder me desgarró el alma, pero era absolutamente necesario. Me llamo Audrey Rivers y tengo 68 años. Nací en un pueblo pequeño a las afueras de la ciudad, en una casa de madera con tejado de lata por donde entraba el agua cada vez que llovía. Mi padre era jornalero y mi madre lavaba la ropa ajena para sobrevivir. Éramos 6 hermanos y nunca alcanzaba la comida para todos. Aprendí a coser con 8 años porque era la única forma de tener ropa que me quedara bien. A los 12 ya cosía para las vecinas a cambio de unas monedas. A los 15 dejé el colegio para trabajar a jornada completa en un taller de costura del centro. Ganaba $3 al día, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Conocí a Charles cuando tenía 18 años. Era conductor de autobús y pasaba todas las mañanas delante del taller donde yo trabajaba. Durante 6 meses me saludaba con la mano cada vez que me veía en la parada. Un día, por fin, se atrevió a bajar y hablarme. Tenía una sonrisa tímida y unas manos enormes, llenas de callos del trabajo. Nos casamos un año después en una ceremonia sencilla. No hubo vestido blanco ni fiesta por todo lo alto. Yo llevé un vestido azul claro que me cosí yo misma, y Charles el único traje que tenía. La celebración fue en casa de mis padres con macarrones con queso y refresco. Pero fue el día más feliz de mi vida porque sabía que había encontrado a un hombre bueno, trabajador y honrado. Los primeros años fueron durísimos. Vivíamos en una habitación alquilada de 2 por 3 metros. Charles hacía turnos dobles conduciendo el autobús y yo seguía cosiendo en el taller de día y aceptaba trabajos extras por la noche. Ahorrábamos cada centavo. Guardábamos el dinero en una lata escondida debajo del colchón. Cuando me quedé embarazada de Lucy pensé que no lo íbamos a conseguir. El embarazo fue muy duro. Tuve que dejar el taller en el 7º mes porque ya no aguantaba el peso ni las náuseas. Charles empezó a trabajar también los fines de semana. Dormía 4 horas por noche. Lo veía consumirse delante de mis ojos, pero nunca se quejó. Lucy nació un martes de marzo a las 3 de la tarde. Fue un parto natural en el hospital público. Cuando la enfermera me la puso en brazos, lloré de felicidad y de terror al mismo tiempo. Era tan pequeña, tan frágil. ¿Cómo íbamos a darle todo lo que necesitaba? Pero lo hicimos. De alguna manera lo hicimos. Charles consiguió rutas mejores que pagaban más. Yo empecé a coser desde casa mientras cuidaba a Lucy. Trabajaba con ella dormida en una cunita al lado de la máquina de coser. Muchas noches me quedaba hasta el amanecer terminando vestidos, arreglando pantalones, bordando manteles. Cuando Lucy cumplió 3 años, conseguimos comprar un terreno. Era un solar pequeño en las afueras, sin luz, sin agua, sin nada, pero era nuestro. Tardamos 2 años en levantar la casa.
Charles y yo pusimos cada ladrillo con nuestras propias manos. Él trabajaba en la construcción los fines de semana y yo vendía todo lo que podía para comprar materiales. La casa empezó siendo solo 2 habitaciones y un baño. No teníamos suelo de verdad, solo cemento alisado. Las paredes ni siquiera estaban pintadas. Pero era nuestra. Nadie podía echarnos. Nadie podía subirnos el alquiler. Era nuestro hogar. Lucy creció en esa casa. La vi dar sus primeros pasos sobre aquel suelo de cemento. La oí decir sus primeras palabras apoyada en aquellas paredes sin pintar. Cada Navidad, aunque no tuviéramos dinero para regalos caros, hacíamos una cena especial y adornábamos con lo que podíamos. Había pavó asado, puré de patatas y judías verdes con bechamel. Cuando Lucy empezó el colegio, me aseguré de que tuviera todo lo que yo nunca tuve. Material nuevo cada año, el uniforme limpio y planchado, dinero para el almuerzo todos los días. Charles y yo nos saltábamos comidas para que ella nunca pasara hambre. Nos comprábamos lo más barato para nosotros y lo mejor que podíamos permitirnos para ella. Los años transcurrieron así, en una rutina agotadora pero con sentido. Charles seguía conduciendo su autobús. Yo había convertido una habitación de la casa en un pequeño taller de costura. Tenía clientas fijas que me traían trabajo sin parar. También empecé a alquilar 2 cuartos a estudiantes para sacar un ingreso extra. Con ese dinero pudimos ampliar la casa. Añadimos 2 habitaciones más, un comedor y, por fin, pusimos baldosa y pintamos las paredes. La casa no era lujosa, pero era digna, limpia, acogedora. Cada mejora representaba meses de ahorros y sacrificios. Lucy nunca lo entendió. Para ella todo estaba simplemente ahí. Ropa limpia en el armario, comida en la mesa, una casa con techo firme. Nunca vio las noches en que Charles llegaba con un dolor de espalda espantoso de estar sentado y conduciendo 12 horas. Nunca vio mis dedos hinchados y doloridos de coser hasta el amanecer. Cuando cumplió 15 años le hicimos una fiesta. Gastamos casi $1,000 que habíamos ahorrado durante 2 años. Quería un vestido concreto que costaba 300. Se lo compré aunque eso significara no arreglar el tejado que goteaba. Quería verla feliz. Quería darle lo que yo nunca tuve. Lucy terminó el instituto con buenas notas. Nosotros queríamos que fuera a la universidad, pero dijo que ya no le interesaba estudiar más. Quería trabajar, ganar su propio dinero, ser independiente. Charles y yo respetamos su decisión, aunque nos dolió. Consiguió empleo en una tienda de ropa del centro comercial. Ganaba bien para su edad, pero se lo gastaba todo. Ropa de marca, salidas con amigas, móviles nuevos cada año. Nunca le pedimos que aportara a los gastos de la casa. Queríamos que disfrutara de su juventud. A los 23 años conoció a David. Él era 5 años mayor. Decía que era abogado, aunque nunca lo vimos ejercer de verdad. Trabajaba en una oficinita haciendo trámites legales menores, pero vestía bien, hablaba con seguridad y Lucy quedó deslumbrada. Desde el principio algo en David me incomodaba. La forma en que miraba nuestra casa, valorando, calculando, las preguntas que hacía sobre cuánto valía el terreno, si teníamos deudas, si yo seguía trabajando. Charles me decía que eran imaginaciones mías, que solo era un chico curioso. Se casaron 2 años después. La boda fue modesta pero decente. Gastamos $5,000 que teníamos ahorrados para emergencias. David no puso ni un centavo. Su familia tampoco apareció mucho. Aquello también tendría que haberme puesto sobre aviso. Al principio vivieron con nosotros. Decían que era algo temporal mientras ahorraban para su propia casa. Pero pasaron los meses y no ahorraban nada. David siempre tenía excusas, que habían surgido gastos imprevistos, que necesitaban un coche mejor, que Lucy quería redecorar su habitación. Charles empezó a cansarse de la situación, pero yo lo convencí de tener paciencia. Era nuestra hija. Necesitaba nuestro apoyo. Algún día se irían. Pero pasaron 2 años y seguían allí, viviendo gratis, sin aportar y cada vez más exigentes. Entonces Charles se puso enfermo. Tenía 62 años cuando empezaron los dolores en el pecho. Los ignoró durante semanas hasta que un día se desplomó en plena ruta. Lo llevaron directo al hospital. Infarto masivo.
Sobrevivió, pero los médicos dijeron que no podía seguir trabajando. Su corazón estaba demasiado débil. Fue devastador, no solo emocionalmente, sino también económicamente. La pensión de Charles era mínima, apenas $400 al mes. Yo seguía cosiendo, pero a mi edad ya no aguantaba las mismas horas. Las manos me dolían constantemente por la artritis. Charles vivió 3 años más después de aquel infarto. 3 años en los que lo vi apagarse poco a poco como una vela que se consume. Ya no podía trabajar. Apenas podía caminar sin cansarse. Pasaba los días sentado en el sillón del salón mirando por la ventana, contemplando la vida que ya no podía vivir del todo. Me convertí en todo: esposa, enfermera, sostén económico de la casa. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno y las medicinas. Luego cosía durante horas mientras él descansaba. Por las tardes le ponía los tratamientos, paseaba con él por el patio, le leía el periódico porque ya no veía bien. Las noches eran lo peor. Charles se despertaba con pesadillas, con dolor, con el miedo constante de que el siguiente infarto fuera el definitivo. Yo lo abrazaba en la oscuridad y le susurraba que todo iba a estar bien, aunque por dentro me moría de terror de perderlo. Lucy y David seguían viviendo con nosotros. Prometieron ayudar, pero su ayuda nunca llegó. David siempre tenía excusas: que su trabajo no pagaba bien, que tenían gastos, que pronto todo mejoraría. Mientras tanto, comían nuestra comida, gastaban nuestra luz y nuestro agua, vivían bajo nuestro techo aportando casi nada. Hubo momentos en que pensé en echarlos. Charles me lo propuso varias veces, pero Lucy era mi hija. Cada vez que reunía valor para hablar con ella, me miraba con aquellos ojos que conocía desde que nació y se me deshacía el corazón. Pensé que algún día madurarían, que entenderían, que las cosas cambiarían. Los medicamentos de Charles costaban casi $300 al mes. El seguro solo cubría una parte. Tuve que vender joyas que había guardado durante años. Un anillo que Charles me regaló en nuestro 10º aniversario. Unos pendientes de oro que habían sido de mi madre. Cada venta me rompía el corazón. Pero no había alternativa. Una noche, 2 años después del infarto, Charles me llamó al dormitorio. Estaba sentado en la cama con una expresión seria que no le había visto antes. Tenía un sobre en las manos. «Audrey, necesito que me escuches con mucha atención», dijo con voz débil pero firme. «He estado pensando mucho en lo que pasará cuando yo no esté». «No digas eso», lo interrumpí con lágrimas en los ojos. «Tú vas a estar bien». El médico dijo: «Si te cuidas, Audrey, por favor. Los dos sabemos la verdad». Me tomó la mano con suavidad. «Necesito que me prometas una cosa. Cuando me vaya, protege esta casa. Protege todo lo que construimos. Que nadie te quite lo que es tuyo». En aquel momento no entendí del todo a qué se refería. Pensé que eran solo los temores de un hombre enfermo. Pero Charles sabía algo que yo todavía me negaba a ver. Él se había dado cuenta. Las miradas de David valorando la casa, las conversaciones en susurros que se cortaban cuando él entraba, los comentarios casuales sobre herencias y testamentos. Charles murió una mañana de invierno. Yo dormía a su lado cuando su respiración simplemente se detuvo. No hubo drama, no hubo dolor visible. Su corazón cansado por fin se rindió. Me desperté y supe inmediatamente que se había ido. La habitación se sentía distinta. Más fría, más vacía. El entierro fue sencillo. No teníamos dinero para nada aparatoso. Usé lo último que nos quedaba de ahorros para darle una despedida digna. Lucy lloró en la ceremonia, pero no tanto como yo esperaba. David estaba serio. Correcto, pero sus ojos seguían calculando, observando quién venía, qué decían, cómo reaccionaban. La casa se sentía enorme sin Charles. Cada rincón guardaba su recuerdo. El sillón donde se sentaba aún tenía la marca de su cuerpo. Su taza de café seguía en la estantería, sus zapatillas junto a la cama. Durante semanas no pude moverlas. Era como si dejándolas allí, una parte de él seguía conmigo. La pensión de Charles, claro, se cortó. Ahora solo contaba con lo que sacaba cosiendo y el dinero de los 2 estudiantes que alquilaban cuartos. En total, unos $600 al mes.
apenas para comer y pagar los servicios. Fue entonces cuando David empezó a mostrar su verdadera cara. Una semana después del entierro se sentó conmigo a la mesa de la cocina. Lucy no estaba. Había salido a comprar algo. Audrey, tenemos que hablar del futuro. Empezó con una voz que pretendía ser amable pero sonaba condescendiente. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Los gastos son muchos y, a tu edad, mantener todo esto es complicado. Yo me apaño bien, respondí con firmeza. He trabajado toda mi vida. Sé administrar mi dinero. Claro, claro. Pero piénsalo. Ya casi tienes 65 años. ¿Cuánto tiempo más vas a poder coser? ¿Qué pasará cuando tus manos ya no puedan? ¿Cuándo te fall la vista? Hizo una pausa, calculada. Lucy y yo lo hemos estado pensando. Podríamos vender esta casa, comprarte algo más pequeño, más manejable, y con el dinero que sobra hacer inversiones que te den ingresos pasivos. Se me heló la sangre. Vender la casa. Esta casa que tu suegro y yo levantamos con nuestras propias manos, la casa donde nació mi hija. No lo veas como perder algo. Míralo como asegurar tu futuro. Nosotros nos ocuparíamos de todo. Tú solo tendrías que firmar unos papeles. No voy a vender mi casa, David. Su expresión cambió. La máscara de preocupación se resquebrajó un segundo y vi algo frío en sus ojos. Bueno, solo era una sugerencia. Piénsalo. Se levantó y salió de la cocina. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Charles resonaban en mi cabeza una y otra vez. Protege esta casa. Que nadie te quite lo que es tuyo. Empecé a entender lo que él había visto en David y que yo me había negado a aceptar. Los meses siguientes fueron una escalada lenta pero constante. David empezó a hacer comentarios sobre mi memoria. Audrey, ¿no te acuerdas? Te lo dije ayer. Qué raro que se te haya olvidado. Te lo comenté la semana pasada. Deberías ir al médico. Estos despistes no son normales. Lo peor era que Lucy lo respaldaba. Mi propia hija empezó a tratarme como si fuera una anciana confundida. Mamá, no pasó así. Mamá, lo estás mezclando todo. Mamá, creo que estás un poco desorientada. Al principio dudé de mí misma. Tenía 65 años. Tal vez mi memoria sí estaba fallando. Pero luego empecé a darme cuenta del patrón. Los despistes que mencionaban siempre eran sobre cosas importantes. Conversaciones sobre dinero, sobre la casa, sobre documentos. Nunca sobre tonterías. Un día pillé a David en el despacho de Charles rebuscando entre los papeles. Cuando entré, cerró un cajón a toda prisa. ¿Qué haces aquí? Lucy me pidió que buscara unas fotos antiguas. Mintió con toda naturalidad. ¿Dónde guardáis los álbumes? En el armario del pasillo. No aquí. Lo miré fijamente. Este era el escritorio privado de Charles. Aquí están sus documentos personales. Ay, Audrey, perdona. No lo sabía. Como todo es de la familia. Se encogió de hombros y salió de la habitación. Esa noche revisé el escritorio. Nada parecía fuera de lugar, pero algo me inquietaba. Empecé a esconder los documentos más importantes en otro sitio. La escritura de la casa, los papeles del seguro de vida de Charles que me había dejado $10,000, mi testamento original. Ese año Lucy cumplió 30. Para su cumpleaños quería una fiesta por todo lo alto. Yo no tenía dinero para eso, pero insistió. Mamá, son mis 30 años. Es especial. Papá habría querido que lo celebráramos. Gasté parte del dinero del seguro de vida de Charles, $1,200, en una fiesta en un salón de eventos. Lucy invitó a decenas de personas. David se encargó de todo, haciendo de anfitrión perfecto. Yo me quedé sentada en un rincón viendo cómo gastaban el dinero que Charles había dejado para mi vejez. Después de la fiesta, algo cambió definitivamente en David. Ya ni se molestaba tanto en disimular. Las conversaciones sobre la casa se volvieron más frecuentes, más insistentes, más agresivas. Y Lucy, mi propia hija, se había convertido en su eco perfecto. Mamá, David tiene razón, me dijo una vez mientras tomábamos café en la cocina. Esta casa es demasiado para ti. Mira lo que te cuesta subir las escaleras. El jardín está abandonado porque ya no puedes mantenerlo.
Los inquilinos se aprovechan de ti porque eres demasiado buena. Yo contrato a alguien para el jardín y los inquilinos pagan a tiempo, respondí, sintiendo que cada palabra de mi hija era como una puñalada. Pero el dinero que gastas en mantenimiento podría estar generando intereses en el banco. David dice que con una venta inteligente podrías vivir de las rentas sin volver a trabajar nunca. No quiero vivir en ningún otro sitio. Lucy, esta es mi casa. Aquí naciste tú. Aquí viví con tu padre 40 años. Suspiró con impaciencia, como si yo fuera una niña terca que no entraba en razón. Siempre tan sentimental. Mamá, el sentimentalismo no paga las facturas. Me callé porque no reconocía a esa mujer. ¿Dónde estaba mi niña pequeña? La que me abrazaba cuando tenía pesadillas. La que me decía que yo era la mejor madre del mundo. ¿Cuándo se había convertido en esa persona fría que solo veía números y propiedades? David empezó a traer amigos a casa. Siempre los presentaba como conocidos casuales, pero yo notaba cómo recorrían cada habitación con la mirada valorativa. Uno era agente inmobiliario. Otro trabajaba en un banco. Un tercero era notario. Solo les estaba enseñando la casa. Audrey, decía David con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Hablábamos de arquitectura. Dicen que está muy bien ubicada. Debe de valer fácilmente unos $150,000 o más. $150,000. Oír esa cifra en sus labios me dio escalofríos porque sabía exactamente lo que estaba pensando. Él y Lucy vivían gratis en mi casa, esperando a que yo muriera o a convencerme de vender para quedarse con ese dinero. Una tarde, cuando creían que estaba echando la siesta, los oía hablar en el comedor. Me había levantado para ir al baño y sus voces llegaban claras por el pasillo. Ya han pasado 6 meses desde que murió Charles, decía David. Tenemos que acelerar el plan. Cuanto más esperemos, más riesgo hay de que haga alguna tontería con el dinero. ¿Cómo qué? Preguntó Lucy. ¿Cómo donarlo a alguna iglesia o dejárselo todo a una ONG? O peor, hacer un testamento que nos deje fuera. Ella no haría eso. Soy su única hija. ¿Segura? Últimamente te mira distinto, como si sospechara algo. Hubo un silencio. Luego Lucy habló con voz temblorosa. ¿Crees que deberíamos seguir adelante con el plan? Sin duda. Lo tengo todo preparado. Solo falta que firme los papeles. Le diremos que son documentos del seguro o del banco. Confiará en ti. ¿Y si se entera? No se enterará si lo hacemos bien. Y si empieza a sospechar, ya sabes lo que hay que hacer. Empiezas a documentar sus episodios de confusión. Llamamos al médico, que certifique que no está en sus cabales. Solicitamos la tutela legal. Me apoyé en la pared del pasillo, sintiendo que las piernas me fallaban. Planeaban declararme incapacitada. Querían quitarme la autonomía, mi casa, mi vida, y mi propia hija estaba de acuerdo. Volví a mi habitación en silencio. Me senté en la cama que había compartido con Charles durante décadas y lloré como ni siquiera lloré en su entierro, porque esto era peor que la muerte. Esto era traición. Esto era ver a tu única hija convertida en tu peor enemiga. Esa noche tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que me destruyeran. Charles me había advertido. Me había pedido que protegiera lo nuestro. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Al día siguiente, cuando David y Lucy salieron, registré toda la casa. Miré en sus cuartos, en sus cajones, en sus cosas. Me sentía fatal haciéndolo, pero necesitaba saber a qué me enfrentaba. Lo que encontré me heló la sangre. En el maletín de David, escondido entre otros papeles, había documentos legales. Un borrador de solicitud de tutela. Mi nombre aparecía allí junto a argumentos sobre mi supuesta incapacidad mental. Había anotaciones de síntomas de demencia que yo supuestamente presentaba. Todo mentira. Cada palabra, pero tan bien documentado que parecía real. También encontré contactos de médicos privados, números subrayados con la nota, dispuesto a colaborar por $2,000. Iban a comprar un diagnóstico falso. Iban a pagar a un médico para que certificara que yo no estaba en mis cabales. Había más. Borradores de poderes notariales que me quitarían el control de mis propias finanzas. Documentos bancarios sobre cómo abrir cuentas conjuntas obligatorias.
Información de residencias de ancianos y sus tarifas mensuales. En ese momento lo entendí todo. El plan completo. Iban a declararme incapacitada, tomar el control de mi dinero y de mi casa, venderlo todo, quedarse con la pasta y meterme en alguna residencia barata donde pudiera pudrirme mientras ellos disfrutaban de lo que Charles y yo habíamos construido. Fotografié cada documento con las manos temblando. Guardé las fotos en un pendrive que escondí en el dobladillo de unas cortinas antiguas. Luego lo dejé todo exactamente como estaba. Todavía no podía enfrentarlos. No sin ayuda. No sin un plan. Si lo hacía ahora, acelerarían los tiempos. Podían volverse violentos. Necesitaba ser más lista que ellos. Recuerdo a Amelia, mi vecina de toda la vida. Habíamos sido amigas 30 años. Ella había sido abogada antes de jubilarse. Si alguien podía ayudarme, era ella. Al día siguiente, fingiendo que iba al supermercado, me planté en su casa. Amelia me abrió con su sonrisa cálida de siempre, pero se le cambió la cara al verme. Audrey, ¿qué te pasa? Tienes un aspecto horrible. Mi dear Se lo conté todo. Cada detalle, cada conversación, cada documento que había encontrado. Amelia escuchó en silencio, su rostro volviéndose más y más serio a medida que yo hablaba. Cuando terminé, se quedó pensativa largos minutos. Por fin habló. Audrey, esto es muy grave. Esto es conspiración para cometer fraude. Es maltrato a personas mayores. Por esto pueden ir a la cárcel. No quiero mandar a mi hija a la cárcel, susurré. Solo quiero protegerme. Quiero que me dejen en paz. Lo entiendo, pero tienes que actuar rápido. Si ellos presentan esos documentos ante un juez y consiguen un informe médico favorable, aunque sea falso, luego te va a costar muchísimo revertirlo. Amelia me tomó las manos. Tienes que blindarte legalmente ahora mismo. Durante las semanas siguientes, Amelia se convirtió en mi aliada secreta. Me ayudó a redactar un testamento nuevo, sólido, que David y Lucy no pudieran impugnar fácilmente. Creamos un fideicomiso para proteger la casa. Cambiamos todas mis cuentas bancarias a otros bancos donde ellos no tuvieran acceso. También necesitas un poder médico, me explicó Amelia. Si ahora, mientras estás claramente en plenas facultades, designas a alguien de tu confianza, ningún juez podrá nombrarte un tutor en el futuro sin el consentimiento de esa persona. ¿Y a quién nombro? No tengo más familia cercana. ¿Puedes nombrarme a mí si confías? ¿O buscamos un administrador profesional? La miré a los ojos. Amelia había estado a mi lado en lo bueno y en lo malo. Había llorado conmigo en el entierro de Charles. Había cuidado de mi casa cuando yo estuve enferma. Te nombro a ti, si aceptas esa carga. Claro que acepto, amiga querida. Mientras Amelia y yo trabajábamos en silencio para proteger todo lo mío, David y Lucy intensificaron su campaña. Ya era evidente que habían decidido acelerar sus planes. Aunque no sabían que yo los había descubierto, los despistes que me atribuían se volvieron más elaborados. David iniciaba conversaciones sobre temas que nunca habíamos tosido y luego, delante de otras personas, me regañaba por no recordarlos. Audrey, te lo expliqué 3 veces la semana pasada. ¿De verdad no te acuerdas? Lucy invitó a unas vecinas a tomar café. Durante la reunión, soltaba comentarios hechos para sembrar dudas sobre mi estado mental. Mamá anda muy confundida últimamente. Ayer no recordaba si se había tomado la medicación. Tuve que revisar yo misma los frascos para estar segura. Yo no tomaba medicación regular. Era una mentira descarada. Pero las vecinas la miraban con compasión, como si fuera una hija ejemplar cuidando de su madre enferma. El otro día salió sin decir nada a nadie. Siguió Lucy con voz preocupada. La encontramos horas después paseando por el parque, totalmente desorientada. Nos dijo que había ido a buscar a papá. Pobrecita. A veces se olvida de que ya murió. Otra mentira más. Esa tarde yo había ido al parque a caminar, como hacía siempre, pero contada así parecía la historia de una anciana senil. Vi cómo las miradas de las vecinas se llenaban de lástima y preocupación. Lo más retorcido era que no podía defenderme sin parecer exactamente lo que ellos querían que pareciera, una anciana que niega su deterioro mental. Si protestaba demasiado,
Si me enfadaba, solo reforzaba su versión. Una tarde apareció en casa un hombre que se presentó como el doctor Sánchez. David lo había invitado para un chequeo rutinario, sin consultarme. Es solo para asegurarnos de que todo está bien, mamá, dijo Lucy con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. A tu edad los controles son importantes. Yo sabía perfectamente quién era ese hombre. Recordaba las notas del maletín de David, dispuesto a colaborar por $2.000. Era el médico corrupto al que iban a pagar para certificar mi incapacidad. El doctor Sánchez me hizo preguntas aparentemente inocentes. ¿Qué día era hoy? ¿Quién era el presidente? Podía recordar 3 palabras que me dijera, pero había algo falso en todo el procedimiento. La forma en que anotaba mis respuestas, las miradas que cruzaba con David, el tono condescendiente de su voz. Contesté todas las preguntas correctamente. Me mantuve tranquila, coherente, lúcida. No le di ni una sola munición que pudiera usar en mi contra. Cuando terminó, vi la frustración en su cara. Todo parece estar en orden por ahora, dijo al fin. Pero a esta edad las cosas pueden cambiar rápido. Recomendaría evaluaciones más frecuentes. ¿Cada cuánto? Preguntó David. Cada 2 semanas sería lo ideal. No será necesario, dije con firmeza. Tengo mi médico de cabecera. Si necesito evaluaciones, él se encargará. Mamá, ¿el doctor Sánchez solo quiere ayudar? Protestó Lucy. No, respondí. Esta es mi casa y estas son mis decisiones médicas. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, pero estaba furiosa. ¿De verdad creían que era tan tonta como para no ver lo que estaban haciendo? El doctor Sánchez se marchó poco después. Los oí hablar en la entrada. No entendí las palabras exactas, pero el tono era de frustración. Sabía que había arruinado su primer intento. Esa noche, David y Lucy tuvieron una discusión acalorada en su habitación. Las paredes de la casa no eran muy gruesas. Desde mi cuarto escuché fragmentos. Te dije que lo estabas haciendo demasiado evidente, decía Lucy. ¿Y qué propones? Que esperemos otros 6 meses. No tenemos ese tiempo. Del seguro de vida ya le quedan menos de $10,000. Cuando se acaben, no habrá nada que rapiñar. ¿Y si sospecha? No sospecha nada. Es una vieja sentimental. Todavía cree que seguimos siendo la familia feliz que fingíamos ser. No hables así de mi madre. Tu madre es un obstáculo entre nosotros y una vida mejor. Entre nosotros y $150,000 que podríamos estar gastando ahora mismo. Hubo un largo silencio. Luego Lucy habló con voz pequeña. A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto. No empieces otra vez. Lo hemos hablado 1000 veces. Esa casa es tu herencia. Ese dinero es tuyo por derecho. Solo estamos adelantando lo inevitable. Y, francamente, le estaremos haciendo un favor. A su edad, vivir sola en esta casa tan grande es peligroso. Se puede caer, hacerse daño, morirse sola y que nadie se dé cuenta en días. Supongo que tienes razón. Claro que tengo razón. Confía en mí, cariño. En 6 meses estaremos viviendo en un apartamento moderno en el centro. Tú dejarás ese trabajo horrible de la tienda y yo por fin abriré mi propio despacho. Todo gracias a que tuvimos los cojones de hacer lo que había que hacer. Mia Park de la Perd. Ya había oído suficiente. Mi propia hija acababa de justificar mi destrucción como si fuera un acto de piedad. David la había envenenado por completo. O quizá, y eso era lo que más dolía, siempre había tenido esa capacidad dentro de ella y David solo la había liberado. Al día siguiente volví a casa de Amelia. Le conté la visita del doctor Sánchez y la conversación que había escuchado. Están acelerando el calendario, dijo Amelia preocupada. Tenemos que actuar antes de que presenten nada ante un juez. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a conseguirte tu propia evaluación médica. Un examen neurológico completo con un especialista reconocido que certifique que estás en pleno uso de tus facultades mentales. Eso destruirá cualquier argumento que intenten usar. Amelia me puso en contacto con un neurólogo del hospital universitario. El doctor Rodríguez me hizo pruebas durante 2 días. Memoria, razonamiento, funciones cognitivas, todo. Los resultados fueron clarísimos. Señora Rivers,
Usted tiene la cognición de una persona 10 años más joven, me dijo. No hay absolutamente ningún indicio de demencia, deterioro cognitivo ni confusión. De hecho, sus resultados están por encima de la media. Amelia hizo que el médico preparara un informe oficial, certificado y fechado. Lo guardamos en lugar seguro junto con todos los demás documentos que íbamos acumulando. Ahora necesitamos pruebas de lo que están tramando, dijo Amelia. Las fotos de los documentos son un buen comienzo, pero necesitamos más. ¿Cómo qué? Grabaciones. Conversaciones en las que admitan sus planes. Necesitamos que se incriminen ellos mismos. La idea me revolvió el estómago. Grabar a mi propia hija conspirando contra mí parecía una traición terrible, pero luego recordé lo que había oído la noche anterior. Ellos ya me habían traicionado. Yo solo me estaba defendiendo. Amelia me consiguió una grabadora pequeña que podía esconder fácilmente. Durante las 2 semanas siguientes la llevé encima todo el tiempo. La activaba cada vez que David o Lucy empezaban a hablar de mi salud, de la casa, del futuro. Capturé decenas de horas de conversaciones. David hablando de cómo manejar mi resistencia. Lucy discutiendo qué hacer con mis cosas una vez me tuvieran internada. Los dos calculando fríamente cuánto sacarían por la venta de la casa y cómo se repartirían el dinero. Lo más doloroso fue una conversación entre Lucy y una amiga que vino de visita. Yo estaba en el jardín, pero la ventana estaba abierta y la grabadora en mi bolsillo lo recogió todo. ¿Y no te da pena?, preguntó la amiga. ¿Es tu madre? Al principio sí, admitió Lucy. Pero David me hizo verlo claro. Ella ya tuvo su vida. Vivió sus años. Ahora nos toca a nosotros. Además, en una residencia estará mejor cuidada. Tendrá enfermeras, actividades, gente de su edad. Pero si ella no quiere ir, a veces hay que tomar decisiones duras por el bien de las personas que queremos. Cuando sea mayor lo entenderá. O quizá no, si su mente sigue deteriorándose, pero al menos estará a salvo. Con cada grabación, con cada conversación captada, sentía que se me rompía un poco más el corazón. Pero también sentía crecer dentro de mí una determinación de acero. No iba a permitir que me destruyeran. No iba a dejar que convirtieran los últimos años de mi vida en una pesadilla. Amelia y yo nos reuníamos cada pocos días para revisar el material recogido. Ella tomaba notas minuciosas, organizaba las pruebas, construía un caso que podría presentarse ante un juez si llegara el momento. Audrey, con lo que tienes podrías denunciarlos penalmente, me dijo una tarde mientras escuchábamos una grabación especialmente comprometedora. Conspiración para cometer fraude, tentativa de apropiación indebida, maltrato a persona mayor. David podría ir a la cárcel. No quiero destruir a mi hija, susurré. Solo quiero que me dejen vivir en paz. Lo entiendo, pero tienes que estar preparada por si esto escala. No van a rendirse fácilmente. Tenía razón. A medida que pasaban las semanas y yo seguía resistiéndome a sus intentos de control, David se volvió más agresivo. Ya ni se molestaba en disimular. Una noche llegó con unos papeles en la mano y los tiró sobre la mesa de la cocina delante de mí. Necesito que firmes esto, dijo sin preámbulos. ¿Qué es? Un poder notarial para que Lucy y yo podamos ayudarte a gestionar tus finanzas. ¿Te estás haciendo mayor? Audrey. Ya es hora de que personas más jóvenes se ocupen de estas cosas. Miré los documentos sin tocarlos. No voy a firmar nada que no haya revisado mi propia abogada. ¿Tu propia abogada? Si tú no tienes abogada. La tendré si hace falta. David se inclinó sobre la mesa, su cara a centímetros de la mía. La máscara del yerno preocupado había desaparecido por completo. ¿Escuchan bien? Vieja, vas a firmar estos papeles hoy, mañana o la semana que viene. Pero los vas a firmar porque si no lo haces por las buenas, lo haremos por las malas. Me estás amenazando en mi propia casa. Te estoy diciendo la realidad. Puedes colaborar y hacer esto fácil para todos o puedes resistirte y convertirlo en algo muy feo. Tú eliges. Me levanté con las piernas temblando, pero la voz firme. Sal de mi cocina ahora mismo. Esta también es mi casa. Yo vivo aquí. Tú vives aquí porque yo lo permito. Y eso puede cambiar en cualquier momento. David soltó una risa amarga. Vosha et hornosh.
¿A mí y a tu hija? Adelante, inténtalo. A ver qué dice un juez cuando le cuentes tu estado mental deteriorado. Cómo nos amenazas, cómo no puedes valerte por ti misma. Fuera de aquí. Me voy. Pero esto no ha terminado, Audrey. Ni de lejos. Cogió los papeles y salió de la cocina, dejándome temblando de miedo y de rabia. Esa noche llamé a Amelia. Mañana mismo quiero cambiar las cerraduras. ¿Estás segura? Eso va a provocar un enfrentamiento directo. Ya lo ha provocado. Amelia. Me ha amenazado con declararme incapacitada si no firmo papeles que le dan control sobre mi dinero. No puedo seguir viviendo así, con miedo en mi propia casa. Vale. Llamaré a un cerrajero de confianza. Pero Audrey, cuando cambies esas cerraduras, probablemente reaccionen con violencia. Tienes que estar preparada. Lo estoy. Al día siguiente, cuando David y Lucy salieron a trabajar, llegó el cerrajero. En 2 horas había cambiado todas las cerraduras de la casa. Puerta principal, puerta trasera, puertas de las habitaciones. Amelia vino y se quedó conmigo. ¿Qué vas a hacer cuando vuelvan? Me preguntó. Les voy a decir que ya no son bienvenidos aquí, que tienen una semana para recoger sus cosas. Van a pelear. ¿Qué, Pauline? Esta es mi casa. Lucy llegó primero, sobre las 6 de la tarde. Intentó abrir con su llave. La oí girarla 1, 2, 3 veces sin resultado. Luego llamó. Mamá, la puerta no abra. ¿Has cambiado la cerradura? Abrí la puerta, pero me quedé plantada en el umbral, bloqueando la entrada. Sí, he cambiado la cerradura. ¿Por qué harías eso? Porque esta es mi casa y necesito sentirme segura en ella. ¿Segura? ¿Segura de qué? ¿De tu propia familia? De las personas que intentan robarme. De las personas que quieren declararme incapacitada y meterme en una residencia para quedarse con mi casa. El rostro de Lucy palideció. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes. Lo sé todo, Lucy. He encontrado los documentos. He escuchado las conversaciones. Sé exactamente lo que tú y David habéis estado planeando. Mamá, estás confundida. Esto es justo de lo que hablábamos. Estás teniendo episodios paranoides. No estoy confundida y no estoy paranoica. Tengo pruebas, fotografías, grabaciones, documentos. Todo. Lucy retrocedió como si la hubiera golpeado. Nos has estado espiando. Me he estado defendiendo. Hay una diferencia. En ese momento llegó David. Valoró la situación de inmediato. ¿Qué pasa aquí? Tu suegra se ha vuelto loca, dijo Lucy con voz temblorosa. Ha cambiado las cerraduras y nos está acusando de cosas horribles. David se acercó a la puerta. Audrey, abre esta puerta ahora mismo. Nosotros vivimos aquí. No puedes echarnos. Tienen una semana para recoger sus pertenencias. Coordinaremos horarios supervisados para que entren y cojan sus cosas. Después de eso, no quiero volver a verlos. Esto es ridículo. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho. Esta casa está a mi nombre. Han estado viviendo aquí por mi caridad y esa caridad se ha terminado. David sacó el móvil. Llamo a la policía. Esto es un desahucio ilegal. Tenemos derechos como residentes. Lama, por favor, llama. Me encantaría explicarle a la policía vuestro plan para declararme incapacitada, al médico al que intentasteis sobornar, los documentos fraudulentos que habíais preparado. La mano de David se quedó paralizada sobre el teléfono. Nos miramos durante largos segundos. En sus ojos vi odio puro, sin disimulo. Esto no va a quedar así, dijo en voz baja y amenazante. Seguro que no. Los veo dentro de una semana para la recogida de sus cosas. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Del otro lado se oyeron gritos. Lucy lloraba. David maldecía. Golpearon la puerta varios minutos. Amelia me abrazó mientras yo temblaba. ¿Lo has hecho bien?, susurró. Has sido valiente. No me he sentido valiente. Me he sentido rota. Acababa de echar de mi casa a mi única hija, a la niña que había criado, a la que le había dado todo, por la que tanto me había sacrificado, y ella me lo había pagado con traición. Los días siguientes, David y Lucy lo intentaron todo. Llamaron a parientes lejanos contándoles su versión. Que yo estaba senil,
paranoica, manipulada por Amelia. Algunos familiares me telefonearon preocupados. Les expliqué la situación con calma y les ofrecí mostrarles las pruebas si querían. La mayoría no quiso meterse. Hablaron con los vecinos, sembrando más dudas sobre mi salud mental. Veía como algunos me miraban con lástima cuando salía a la calle. Otros apartaban la mirada. Fueron al banco donde tenía la cuenta de ahorros e intentaron acceder a mi dinero con documentos antiguos en los que figuraban como contactos de emergencia. El banco, por suerte, se negó sin orden judicial. Una semana después, tal como habíamos acordado, llegaron con una furgoneta para recoger sus cosas. Amelia había contratado a 2 hombres corpulentos como testigos y seguridad. No quería que hubiera altercados. La mañana acordada para la recogida amaneció fría y gris. Apenas había dormido. Pasé toda la noche repasando cada decisión que me había llevado hasta ese momento, preguntándome si habría habido alguna otra forma de resolver esto sin llegar a esta ruptura total. Amelia llegó temprano con los 2 hombres que había contratado. Se llamaban Alex y John, ambos de una empresa de seguridad privada. Eran profesionales, serios, y su sola presencia me hacía sentir más segura. ¿Estás preparada?, me preguntó Amelia cogiéndome la mano. No, pero hay que hacerlo igual. David y Lucy llegaron a las 10 en punto con una furgoneta alquilada. Trajeron cajas de cartón y un amigo de David para ayudar con los muebles pesados. Cuando vieron a Alex y John en la entrada, David apretó la mandíbula. ¿En serio, Audrey? ¿Seguridad privada? ¿Tanto miedo nos tienes? No es miedo, es precaución. Tienen 3 horas para llevarse sus cosas. Todo lo que esté en su habitación se lo pueden llevar. Nada más. Lucy pasó a mi lado sin mirarme. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si llevara días llorando. Una parte de mí quiso abrazarla, consolarla, decirle que todo iba a estar bien. Pero la parte más fuerte, la que había visto los documentos y escuchado las grabaciones, se mantuvo firme. Empezaron a sacar cajas, ropa, zapatos, objetos personales. Yo los observaba desde el salón mientras Amelia fotografiaba todo lo que salía de la casa. Documentación. Me había explicado, por si luego dicen que te quedaste con algo suyo. David intentó entrar en el despacho de Charles. Alex le cortó el paso. Esa habitación no está incluida, dijo Alex con voz tranquila pero firme. Tengo documentos personales ahí dentro. No tienes nada ahí. Esa habitación ha estado cerrada desde que Audrey cambió las cerraduras. Estás mintiendo. Trabajé en ese despacho sin permiso, revisando documentos que no eran tuyos. Audrey está al corriente de todo. Vi cómo la cara de David se ponía roja de rabia. Por un momento creí que intentaría pasar por la fuerza, pero John también se acercó. David no era estúpido. Retrocedió. Esto es maltrato, masculló entre dientes. Maltrato a una persona mayor. Tú, gritó señalando a Amelia, estás manipulándola, aprovechándote de una anciana confundida para quedarte con su casa. Amelia sonrió con frialdad. Presenta una denuncia, si quieres. De hecho, te lo recomiendo. Será muy interesante cuando el juez vea todas las pruebas que tenemos contra vosotros. David se calló. Sabía que pisaba terreno peligroso. La tensión subió cuando Lucy empezó a llevarse cosas que claramente no eran suyas. Un jarrón que había sido de mi madre. Algunas fotografías familiares enmarcadas. Cuando intentó coger el reloj antiguo que Charles heredó de su padre, intervine. Ese no es tuyo, Lucy. Era de papá. Ahora me pertenece. No. En el testamento de tu padre se especificó que todos sus objetos personales quedaban bajo mi custodia. Yo se lo dejaré a tu hija Catherine cuando sea mayor. ¿Mi hija? ¿Ahora te acuerdas de que tienes una nieta? La voz de Lucy destilaba veneno. Hace semanas que no la dejas venir. No la he dejado venir porque estabais intentando utilizarla como arma emocional. La última vez que estuvo aquí, David le pidió que me convenciera para firmar unos papeles. ¿Tiene 9 años, Lucy? Estabais manipulando a una niña. Lucy dejó el reloj sobre la mesa con brusquedad. Le temblaban las manos. Te has convertido en una persona horrible. Amargada, egoísta. Me he convertido en una persona que se defiende. Hay una diferencia.
Como siempre nos lo diste todo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué descubrí que queríais robarme? Que planeabais declararme incapacitada y meterme en una residencia para quedaros con mi casa. Que mi propia hija estaba dispuesta a traicionarme por dinero. Era por tu bien, gritó Lucy. Las lágrimas le corrían por la cara. Estás mayor. Mamá, esta casa es demasiado para ti. Te puedes caer, hacerte daño. Necesitas cuidados profesionales. Lo que necesito es que mi hija me quiera sin condiciones, pero parece que eso es pedir demasiado. El silencio que siguió fue brutal. Lucy me miró con una mezcla de dolor y rabia que nunca olvidaré. Luego se dio la vuelta y siguió empaquetando. 2 horas después, la furgoneta estaba casi llena. David intentó un último movimiento. Sacó unos papeles del bolsillo. Tengo aquí una carta de un psiquiatra colegiado que certifica que Audrey Rivers presenta claros signos de deterioro cognitivo y requiere tutela legal inmediata. Amelia extendió la mano. Déjame verla. David le entregó el documento con sonrisa satisfecha. Amelia lo leyó y soltó una carcajada. Esta falsificación es tan mala que casi da risa. El médico que supuestamente lo firma perdió la licencia hace 2 años por fraude. Está en el registro público. ¿De verdad creías que esto iba a colar? La sonrisa de David se esfumó. Es un documento legal válido. Es papel para encender la chimenea. Y el hecho de que intentes usarlo solo suma más pruebas al expediente que Audrey podría abrir contra vosotros. Amelia le devolvió los papeles. Preséntalo ante un juez, por favor. Será divertido verte detenido por presentar documentos falsos en un juzgado. David arrugó los papeles y se los guardó. Esto no termina aquí. Audrey, voy a pelear. Voy a demostrar que no estás en tus cabales. Voy a conseguir el control de esta casa y de tu dinero. Y cuando lo haga, te vas a arrepentir de haberme tratado así. Las amenazas también quedan grabadas, dijo Amelia señalando su móvil sobre la mesa. Sigue hablando. Nos estás montando el caso tú solito. Por fin terminaron. La furgoneta iba llena de cajas y muebles. David subió a la cabina sin decir palabra. Lucy se quedó en el umbral, mirándome con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Todavía podemos arreglar esto. Podemos hablar. Llegar a un acuerdo. No tiene por qué acabar así. Deberías haberlo pensado antes de conspirar con tu marido para robarme. Nunca fue robar. Esa casa es mi herencia. Ese dinero acabará siendo mío de todos modos. Solo queríais acelerar mi muerte, anticipar mi incapacidad, robarme los últimos años de dignidad. No fue así. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Ahora vete y no vuelvas si no es para pedir perdón de verdad. Sin medias tintas, sin justificaciones. Un perdón de verdad. Lucy abrió la boca como para decir algo más, pero al final se dio la vuelta y caminó hacia la furgoneta. La vi subir y luego vi cómo el vehículo se alejaba por la calle hasta desaparecer. Me quedé en la puerta de mi casa largos minutos. La casa que Charles y yo construimos. La casa donde criamos a nuestra hija. La casa que ahora se sentía vacía y fría sin ella. Audrey, entra, dijo Amelia con suavidad. Estás temblando. Y era verdad. Temblaba de pies a cabeza. No por el frío, sino por la descarga emocional de lo que acababa de pasar. Dejé que Amelia me guiara hasta el sofá. Lo has hecho bien, dijo mientras me traía un té caliente. Sé que ha sido duro, pero lo has hecho bien. No se siente bien. Se siente como si hubiera perdido a mi hija. La perdiste hace mucho tiempo. Querida, solo te estás dando cuenta ahora. Los días siguientes los pasé en una niebla. Recorría la casa que de pronto parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. La habitación donde habían vivido Lucy y David estaba vacía, salvo por algunas manchas en la pared donde colgaban sus cuadros. Me quedaba mirando las horas, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Pensé que con su marcha llegaría la paz, que por fin podría respirar tranquila en mi propia casa. Pero no fue así, porque David tenía razón en una cosa. Esto no había terminado, y él no era de los que se rinden fácilmente. 3 días después de que se fueran, empezó la guerra de verdad. David presentó una demanda solicitando mi tutela por incapacidad mental. El documento legal llegó a mi casa un martes por la mañana,
entregado por un funcionario judicial que me miró con lástima mientras me pedía que firmara el recibo. Llamé a Amelia inmediatamente. Ella vino y leyó los papeles con gesto cada vez más serio. Esto es grave, Audrey. Alegan que representas un peligro para ti misma, que has mostrado comportamientos erráticos, paranoia, y que necesitas un tutor legal para gestionar tus asuntos. ¿Pueden hacer eso? Después de todo lo que han hecho, pueden intentarlo, y con el juez equivocado podrían conseguirlo, al menos temporalmente. Amelia dejó los papeles sobre la mesa. Pero nosotras llevamos ventaja. Tenemos tu evaluación neurológica reciente. Tenemos pruebas de su conspiración y tenemos tiempo para preparar una defensa sólida. Los días siguientes fueron una pesadilla de preparativos legales. Amelia me puso en contacto con un abogado especializado en derecho de familia y protección de mayores. Se llamaba Joseph Harris y tenía fama de ser implacable en los tribunales. Señora Rivers, me dijo en nuestra primera reunión, voy a serle completamente sincero. Estos casos son difíciles porque los jueces suelen pecar de cautelosos. Prefieren equivocarse protegiendo aunque eso suponga limitar la libertad de personas perfectamente capaces. O sea que puedo perder. No si presentamos un caso sólido. Y usted tiene un caso muy sólido. Pero necesito que esté preparada para que esto se ponga muy feo. Van a atacar su carácter, su salud mental, su juicio. Van a traer testigos que dirán cosas horribles de usted. Tenía razón. La campaña de difamación empezó casi de inmediato. David contactó con todo el que nos conocía, contando su versión, que yo era una anciana confundida manipulada por Amelia, que supuestamente quería quedarme la casa. Algunos vecinos empezaron a evitarme del todo. Otros me miraban con mezcla de lástima y desconfianza. Una señora con la que había tomado café durante años me paró en la calle. Audrey, ¿es verdad que echaste a tu propia hija de casa en plena noche? No fue en plena noche. Fue un proceso legal y ordenado. Pero es tu hija, tu propia sangre. ¿Cómo puedes hacerle eso? Ella intentaba robarme. Planeaba declararme incapacitada para quedarse con mi casa. La mujer negó con la cabeza. Ay, Audrey, Lucy nunca haría algo así. Siempre ha sido tan buena contigo. Creo que estás confundida, hija. Y así fue con todos. David y Lucy habían construido una historia tan convincente que la gente se la creía sin dudar. La pobre hija abnegada que intentaba cuidar de su madre senil, la vecina malvada que se aprovechaba de una anciana vulnerable, el yerno preocupado que solo quería proteger a su familia. La cosa empeoró cuando David consiguió que algunos parientes lejanos firmaran declaraciones apoyando su versión. Una prima tercera a la que no veía desde hacía 10 años escribió una carta al juez diciendo que siempre había notado problemas con mi memoria. Un sobrino lejano declaró que en las reuniones familiares yo parecía confusa y desorientada. Están mintiendo, le dije a Joseph mientras revisábamos las declaraciones. Apenas conozco a esa gente. No he hablado con ellos en años. Lo sé, pero esas declaraciones entran igual en el expediente. Tendremos que demostrar que no tienen conocimiento real de tu estado actual. Lucy empezó a usar a Catherine, mi nieta, como arma emocional. Publicó fotos en redes sociales de la niña llorando con mensajes sobre cuánto echaba de menos a su abuela, pero que yo me negaba a verla. Me llegaron mensajes de desconocidos acusándome de ser una abuela cruel y sin corazón. La verdad era que me moría de ganas de ver a Catherine. La echaba de menos cada día. Pero Amelia y Joseph me advirtieron. Cualquier contacto podía volverse en mi contra. Dirán que intentaste manipularla, me explicó Joseph. Que intentaste que dijera cosas a tu favor. Mejor esperar a después de la vista. Una noche, sobre las 11, sonó el timbre. Miré por la ventana y vi un coche de policía. Se me aceleró el corazón mientras abría la puerta. ¿Señora Audrey Rivers?, preguntó uno de los agentes. Sí, soy yo. Hemos recibido una llamada de asistencia social. Alguien denunció que podría estar en peligro, que ha tenido comportamientos extraños y preocupantes. ¿Quién ha llamado? No podemos revelar esa información, señora. ¿Podemos pasar y comprobar que todo está bien? Los dejé entrar. Recorrieron la casa mientras yo les explicaba la situación. Les enseñé los documentos legales, la demanda de David, las pruebas de su conspiración.
Los agentes se miraron. Señora, parece que está metida en un conflicto familiar complicado, dijo por fin uno de ellos. Pero usted parece perfectamente capaz y lúcida. No, vimos motivo para intervenir. ¿Pueden poner eso en un informe? Haremos un informe de la visita indicando que todo estaba en orden. Cuando se fueron, supe quién había hecho la llamada. Era otra táctica de David para crear un historial de preocupaciones sobre mi bienestar, pero esta vez le había salido el tiro por la culata. Las semanas pasaron y la tensión crecía. David presentó más documentos, más pruebas de mi supuesta incapacidad. Consiguió declaraciones de cualquiera que estuviera dispuesto a firmar. Algunos lo hicieron porque de verdad se creían su versión. Otros, sospeché, cobraron algo a cambio. Joseph trabajaba sin descanso preparando nuestra defensa. Reunió testimonios de mis clientas de costura, que certificaban mi lucidez y competencia. El dueño del supermercado donde compraba escribió una carta describiendo nuestras conversaciones normales y coherentes. Mi médico de cabecera aportó historiales que demostraban que estaba en buen estado para mi edad. Pero nuestra arma más fuerte, decía Joseph, eran las grabaciones y los documentos que yo había encontrado. Cuando el juez escuche esas conversaciones, verá quiénes son los verdaderos manipuladores aquí. La fecha de la vista se fijó para 6 semanas después de la presentación inicial. 6 semanas que parecieron 6 años. Apenas dormía. Comía poco. Pasaba las noches repasando cada conversación, cada decisión, preguntándome si habría hecho algo distinto para evitar todo aquello. Amelia se quedó conmigo muchas noches. Me preparaba té, me obligaba a comer, me escuchaba cuando necesitaba hablar. «Vas a salir de esta», me decía. «Eres más fuerte de lo que ellos creen». 2 semanas antes de la vista, Lucy apareció en mi puerta. Venía sola, sin David. Tenía un aspecto horrible, demacrada, con ojeras profundas. «Mamá, por favor, tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo. Cualquier comunicación ha de ser a través de mi abogado. Por favor, solo 5 minutos, lágrimas en los ojos. Te lo suplico». Contra mi buen juicio, la dejé entrar. Nos sentamos en el salón, separadas por metros que parecían kilómetros. «David no sabe que estoy aquí», empezó. «Si se entera, se pondrá furioso. ¿Y eso te importa? Te has convertido en su marioneta perfecta». «No es así. Yo creía que hacíamos lo correcto. David me convenció de que era por tu bien, de que te estábamos protegiendo». «¿Protegiéndome? ¿Planeando robarme es protegerme?» Lucy se tapó la cara con las manos. Lo sé. He estado tan confundida. David dice una cosa, tú dices otra. Ya no sé qué es verdad. La verdad está en los documentos que encontré, en las conversaciones que grabé, en las verdaderas intenciones que había detrás de todo lo que hicisteis. Si retiro mi apoyo a la demanda, ¿podrías perdonarme? Se me paró el corazón. ¿Lo harías? ¿Irías en contra de David? Hubo un largo silencio. Vi la lucha interna en su rostro. Al final negó con la cabeza. «No puedo. Es mi marido. Tengo que apoyarlo». «Entonces has venido a pedirme perdón, pero no estás dispuesta a hacer nada para merecerlo. He venido a pedirte que retires las acusaciones, que dejes que David gestione tus finanzas. Te prometo que cuidaremos bien de ti. Nunca te faltará de nada. Mi Levant. Fuera de mi casa. Mamá, fuera. Has venido a intentar manipularme una vez más, a hacerme sentir culpable para que ceda. ¿Pero no va a funcionar? Lucy. Esta vez no». Se levantó despacio. En la puerta se volvió. «David dice que si no colaboras, te va a destrozar en el juzgado. Tiene testigos, documentos, todo preparado. Dice que vas a perder». La vista llegó por fin. Me puse mi mejor ropa, el traje sencillo pero digno que llevé en el entierro de Charles. Amelia me acompañó al juzgado junto con Joseph. Me temblaban las manos mientras subíamos las escaleras del edificio. Dentro de la sala, al otro lado, estaban David y Lucy con su abogado. David me miró con una sonrisa fría y calculadora. Lucy mantenía la vista baja, incapaz de mirarme a los ojos. El juez era un hombre de unos 50 años, de expresión seria. Primero escuchó los argumentos de David.
Su abogado presentó un caso muy elaborado sobre mi supuesto deterioro mental, mi comportamiento errático, mi urgente necesidad de tutela legal. Trajeron testigos. La prima lejana, que testificó sobre mis supuestos despistes de memoria. Un vecino al que David había convencido de que yo actuaba de forma extraña. Incluso presentaron las notas del doctor Sánchez, el médico corrupto, aunque Joseph las destruyó inmediatamente demostrando que había perdido la licencia. Señoría, argumentó el abogado de David, estamos hablando de una mujer de 68 años que vive sola en una casa grande, que ha echado a su única familia, que muestra claros signos de paranoia al creer que sus seres queridos conspiraban contra ella. Necesita protección, aunque sea de sí misma. Luego nos tocó a nosotros. Joseph empezó presentando mi evaluación neurológica del doctor Rodríguez. Los resultados eran irrefutables. Estaba mentalmente sana, competente, lúcida. Señoría, dijo Joseph con firmeza, lo que tenemos aquí no es una anciana confundida que necesita protección. Es una mujer perfectamente capaz que se defiende de un intento calculado de robo y fraude. Después empezó a presentar las pruebas. Las fotografías de los documentos que encontré en el maletín de David, los borradores de solicitud de tutela preparados meses antes de presentar la demanda oficial, las notas sobre médicos dispuestos a colaborar a cambio de dinero. Veía cómo la cara del juez se iba endureciendo con cada documento. David se removía incómodo en su asiento. Su abogado intentaba objetar, pero Joseph tenía respuesta para todo. Y entonces llegaron las grabaciones. Joseph reprodujo las conversaciones más comprometedoras. La voz de David hablando de acelerar lo inevitable y quedarse con los $150,000. Lucy discutiendo sobre internarme en una residencia barata, los dos calculando fríamente cómo repartirían mis bienes. El silencio en la sala era absoluto. Cada palabra de aquellas grabaciones caía como una bomba. Vi a Lucy ponerse pálida, ocultando la cara entre las manos. David mantenía una máscara de piedra, pero tenía los puños tan apretados que los nudillos estaban blancos. Señoría, continuó Joseph, la señora Rivers no está paranoica. No, está confusa. Descubrió un plan real y documentado para despojarla de su autonomía y de sus bienes. Todo lo que ha hecho ha sido defenderse legítimamente de un fraude en curso. El juez pidió un receso. 30 minutos que se hicieron eternos. Amelia me apretó la mano mientras esperábamos. No hablamos. No había nada que decir. Cuando volvimos a entrar en la sala, el juez ya tenía su decisión. He revisado detenidamente todas las pruebas presentadas y he de decir que rara vez he visto un caso tan claro de intento de maltrato a persona mayor disfrazado de preocupación familiar. Respiré por primera vez en lo que me parecieron horas. La solicitud de tutela queda totalmente denegada. La señora Audrey Rivers está claramente en pleno uso de sus facultades mentales y tiene todo el derecho a gestionar sus propios asuntos. El juez miró directamente a David. Además, ordeno que se remita una copia de este expediente a la Fiscalía del Distrito para que valore si procede a abrir diligencias penales por tentativa de fraude, falsificación de documentos y conspiración. David se levantó de golpe. Esto es ridículo. Solo queríamos protegerla. Siéntese y calle, señor, o lo acuso de desacato, dijo el juez con voz de acero. Su conducta y la de su esposa, según las pruebas presentadas, constituyen un intento premeditado de apropiación ilícita de los bienes de la señora Rivers. Considérense afortunados si solo enfrentan consecuencias civiles. La sala está en Murmelos. El martillo del juez golpeó para imponer orden. Myra Lucy lloraba en silencio, completamente destrozada. Una parte de mí quiso levantarse y consolarla, pero la parte más fuerte se quedó sentada. Salimos del juzgado bajo un cielo gris. Joseph estaba satisfecho, pero profesional. Hemos ganado, pero esto probablemente no termine aquí. Pueden recurrir, aunque con las pruebas que tenemos sería tirar el dinero. ¿Y lo penal? Eso depende de la fiscalía. Con lo que ha visto el juez, es muy probable que al menos investiguen. En las semanas siguientes, la vida empezó a normalizarse poco a poco. David y Lucy no recurrieron. Su abogado seguro les aconsejó que sería desperdiciar dinero.
La fiscalía abrió investigación por los documentos falsos y el intento de soborno al médico. Un mes después recibí una llamada. Habían detenido a David, no por mi caso, sino porque la investigación destapó que había cometido fraudes similares con otros clientes en su despacho. Al parecer, yo no había sido su primera víctima. La diferencia era que yo me había defendido. Lucy me llamó esa noche. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Mamá, David está en la cárcel. No tengo dinero para la fianza. He perdido el trabajo porque pasaba todo el tiempo en los juzgados. No sé qué hacer. Mi primer instinto fue ayudarla. 43 años siendo madre no se borran fácilmente. Pero luego recordé todo. Las conversaciones grabadas, los planes para encerrarme, la frialdad con que habían hablado de mi destino. Lucy, siento mucho por lo que estás pasando, pero no puedo ayudarte. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tú intentaste robarme. Tú conspiraste para declararme incapacitada. Tú elegiste el dinero antes que a tu propia madre. Fue David. Él me manipuló. Él me convenció. ¿Eres una mujer adulta? Lucy, tenías opciones. Elegiste seguirlo. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa elección. Entonces eso es todo. Me abandonas cuando más te necesito. No te abandono. Te dejo que asumas las consecuencias de tus actos. Es la lección más importante que puedo darte ahora. Colgó. No volvió a llamar. Pasaron los meses. A David le cayeron 3 años de cárcel por múltiples delitos de estafa. Lucy se mudó a un piso pequeño con Catherine. Volvió a trabajar en una tienda de ropa, ganando lo justo para sobrevivir. Yo seguía en mi casa, la casa que Charles y yo construimos. Seguía cosiendo, aunque menos que antes. Había convertido una habitación en un pequeño taller donde daba clases de costura a chicos y chicas del barrio. Me mantenía ocupada, útil. Amelia seguía siendo mi mejor amiga. Cenábamos juntas varias veces por semana. Jugábamos a las cartas. Hablábamos de la vida, de los errores, de las segundas oportunidades. Las tardes eran lo más duro, cuando el sol empezaba a bajar y la casa se llenaba de sombras largas. Era entonces cuando más pesaba la soledad, cuando me preguntaba si había valido la pena, si proteger mi dignidad justificaba haber perdido a mi hija. No tenía una respuesta clara. Algunos días pensaba que sí, que había hecho lo correcto. Otros días me despertaba llorando, echando de menos a la niña que Lucy había sido antes de que David la envenenara. 6 meses después de la condena de David, una tarde lluviosa de otoño, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Catherine, en el umbral. Ya tenía 10 años. Más alta, con la cara de Lucy cuando era pequeña. «Hola, abuela», dijo con timidez. «Catherine, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu madre?» «Está esperando en el coche. Me ha dicho que preguntara si podemos hablar contigo». Miré hacia la calle. El coche viejo de Lucy estaba aparcado delante de mi casa. Se veía su silueta al volante. «Dice que no espera que la perdones», siguió Catherine, «pero que quiere intentar reconstruir algo, aunque sea pequeño, aunque lleve años». Se me rompió y se me recompuso el corazón 1000 veces en ese instante. Miré a mi nieta, tan inocente, tan ajena a toda la oscuridad que había pasado entre su madre y yo. «Dile a tu madre que puede entrar, pero solo si está dispuesta a decir toda la verdad. Sin excusas, sin justificaciones. Toda la verdad». Catherine corrió hacia el coche. La vi hablar con Lucy. Luego, despacio, mi hija bajó del vehículo y caminó hacia la casa. Parecía rota, más delgada, con arrugas profundas de cansancio en la cara. Cuando llegó a la puerta, por fin sus ojos se encontraron con los míos. «Mamá, yo intenté robarte. Acepté planes horribles. Elegí el dinero antes que a ti. Mereces odiarme». «No te odio, Lucy. Te he querido todos los días de tu vida, pero no puedo confiar en ti. No sé si podré alguna vez. Lo entiendo. Y no te pido que confíes. Solo, ¿podríamos intentar algo? Visitas supervisadas con Catherine, conversaciones de vez en cuando. No quiero tu dinero. No quiero tu casa. Solo, no quiero que mi hija crezca sin conocer a su abuela». La miré durante largos segundos. Amelia me había advertido de esto. «Será una trampa», me había dicho. «Volverá a manipular.
Pero mirando a Lucy en ese momento, no vi manipulación. Vi a una mujer rota que por fin entendía la magnitud de lo que había perdido. Podemos intentarlo, dije al fin, pero con condiciones, con límites claros, y a la primera señal de manipulación o mentira, se acaba. Acepto cualquier condición. No sé si algún día la perdonaré del todo. No sé si nuestra relación sanará alguna vez, pero al ver sonreír a Catherine sabiendo que podría venir a ver a su abuela, supe que al menos estaba dispuesta a intentarlo. Esa noche, sola en mi casa, me senté en el sillón donde solía sentarse Charles. Le hablé como a veces hacía. Lo conseguí, amor. Protegí lo nuestro. Pero costó tanto. Las lágrimas me corrían por la cara. ¿Hice bien? ¿Valió la pena? No hubo respuesta. Claro. Solo el silencio de la casa y el peso de todas mis decisiones. Pero sobreviví. Conservé mi dignidad. Protegí mi autonomía. Y aunque el precio fue devastador, demostré que una mujer de 68 años puede defenderse de quienes intentan destruirla. La victoria no sabía a gloria. Sabía a cansancio, a dolor, a melancolía. Pero era mía.